Lo que el narcotráfico nos arrebató. Hablar del narcotráfico no solamente es hablar de drogas, no solamente es hablar de cocaína, no solamente es hablar de marihuana, también es hablar de hechos que se asocian al mismo, como cuáles, como la violencia, como la destrucción, como las masacres, como los desplazamientos de las personas humildes de sus tierras. Hablar del narcotráfico como cosa del pasado es algo totalmente erróneo, puesto que hasta el día de hoy aún se ven lazos políticos con el mismo. Acá en esta crónica audiovisual les vamos a contar algunos testimonios de personas que fueron muy gravemente afectadas en el pasado, que hasta el día de hoy siguen teniendo secuelas de lo que en algún momento les pasó, y también vamos a hablar de lo que les acabé de comentar, los lazos políticos que el gobierno ha tenido directamente con el narcotráfico. La historia de una niña que desea permanecer en el anonimato, pero también desea aportar su testimonio a esta crónica. Una niña que vio morir a sus papás frente a sus ojos a manos de los grupos armados al margen de la ley. Una pequeña familia que vivía por y para el campo, muy humilde. Sus integrantes eran 5 hermanos, 2 niñas, 3 niños y sus 2 padres que querían siempre sacarlos adelante, para que algún día tuvieran lo que tal vez ellos no pudieron. Pero esta ilusión se acaba cuando un día ellos estaban tranquilos en su casa y llega un grupo armado al margen de la ley a pedirles alimentación. Ellos, sin ninguna otra opción, obedecieron las órdenes de este grupo. Este encuentro terminó sin nada de violencia. Lo peor estaba por venir. Un grupo distinto a este, al enterarse de que estos les habían dado alimentación a los anteriores, lo que hicieron fue tacharlos como colaboradores. Llegando así un día y pidiéndole al padre de la familia que saliera por favor. Al resistirse, lo que hicieron fue entrar a la casa y matar al señor frente a toda su familia. Y luego, estos debieron desplazarse inmediatamente a la ciudad, sin poder llevar su luto de manera tranquila. Hoy, la pequeña niña, que ahora tiene 30 años, vive para contarlo, pero el dolor de este suceso sigue estando presente en su vida. Y es que los grupos armados al margen de la ley violan los derechos de los ciudadanos más vulnerables, considerando esto como terrorismo. Ante esto, el Estado colombiano desarrolló una estrategia llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Con esto también se formaron los grupos armados independientes, que buscan defender los derechos de los más vulnerados. Es aquí donde conocemos la historia de Don Álvaro, quien fue una de las muchas personas afectadas por los grupos armados. Estos sucesos ocurrieron en Batata, Córdoba, entre 1988 y 2010, conflicto en el cual fueron protagonistas las FARC y los grupos paramilitares. Los grupos armados amenazaron a Don Álvaro diciéndole que si no se listaba en las filas de la guerrilla tendría que irse lejos con su familia, a lo cual él rechazó esta oferta y se tuvo que marchar de su pueblo natal. Don Álvaro todavía recuerda esas noches en las que no sabía si iba a amanecer vivo o muerto. Él y su familia se tenían que refugiar en el monte para poder pasar la noche, y cada que presentía que estos grupos se acercaban, sentía una angustia terrible al no poder hacer nada más que refugiarse. Esta historia no podrá borrarse, y siempre vivirá como un recuerdo para los habitantes de Batata, Córdoba. Granada en sus años de violencia. Granada es un municipio del departamento de Antioquia ubicado a aproximadamente 2 horas de la ciudad de Medellín, un pueblo con una economía básicamente agrícola y con un alto índice de pobreza. Este municipio, junto con Cocorná, San Carlos y San Luis, son estratégicos para la guerrilla gracias a su ubicación geográfica, por su cercanía a la autopista Medellín-Bogotá, donde realizaban sus pescas milagrosas, lo cual en otras palabras, los secuestros. Tuvieron una fuerte presencia de 2 frentes guerrilleros, uno del ELN y otro de las FARC, desde los años 1988 hasta el 2008, pero en el año 1997 iniciaron una confrontación abierta, elevando así los ataques armados a la población. La crueldad de estos grupos armados tocó parte de mi familia, donde sufrieron primos, hermanos, sobrinos y tíos por parte de mi abuela materna. Son historias difíciles de recordar y contar. Volver al pasado, donde mi abuela recuerda con tristeza cómo en el hogar de varios de sus familiares se sentían amenazados cuando llegaban grupos de 10 y 15 guerrilleros como si fueran dueños de sus tierras, llevándose los animales para alimentarse en sus campamentos. Este tipo de actos fueron tan cotidianos que se convirtieron en costumbre con el tiempo para los pobladores de las veredas Las Playas y Quebradona, en donde habitaba mi familia.
En el año 1997 inició el reclutamiento forzado en una de las veredas en donde vivía una de las familiares de mi abuela. En el año 1997 inició el reclutamiento forzado en una de las veredas donde vivía una de las familiares de mi abuela. Llegó un grupo de 10 guerrilleros, el cual reclutó forzosamente a varios vecinos de esta vereda, junto con una prima de mi abuela, quien tuvo que sufrir la maldad de estos grupos, pues fue obligada a estar con un guerrillero que al parecer era de un alto mando. Por miedo, tuvo que callar hasta que encontró la manera de escapar del campamento en el que se encontraba, pues cuando manifestó que quería marcharse de este lugar, amenazaron con asesinarla. Tuvo que marcharse del país y avisar a su familia, de lo cual se desenlaza la muerte de otro primo de mi abuela, pues llegó la guerrilla a desplazarlos de la finca, teniendo que salir así sin ninguna de sus pertenencias junto con su familia. Cuando se encontraban a mitad de camino, la escalera fue interceptada por el grupo armado, bajando así a todos los hombres que se encontraban en el transporte. El primo de mi abuela se bajó junto con dichos hombres, cumpliendo las órdenes de dichos guerrilleros, dejando en el transporte a su madre, esposa e hijos, sin saber que allí iba a encontrar la muerte, pues fue asesinado con tiros de gracia frente a su familia, viviendo así la impotencia de no poder hacer nada frente a este vil acto. Fueron muchos años de sufrimiento, silencio y pobreza que tuvieron que pasar mi familia y la familia de muchos más. No siendo suficiente para estos grupos, las FARC el 6 de diciembre del año 2000 incursionó al pueblo de Granada con un atentado de un carro bomba con 400 kilos de dinamita, donde destruyeron todo el comando de la policía y 200 casas cercanas. Fueron 600 guerrilleros los cuales se enfrentaron a tan solo 23 policías y a la población civil, dejando varios muertos, heridos y casas destruidas. Fueron 20 horas de terror que tuvo que vivir este municipio. Y ya para terminar les contaré una historia que muy pocos conocen, pero que es hora de que salga a la luz. Los vínculos entre el narcotráfico y la política nunca han dejado de existir, y para algunos es algo sorprendente que aún se vea en la actualidad, pero así es nuestro país y sus gobernantes. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2018, que se disputaban entre el actual presidente de la República, Iván Duque, y el senador Gustavo Petro, se filtraron mediante unas investigaciones que se estaban realizando por parte de la Fiscalía al extinto ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo El Ñeñe Hernández, unos audios en donde se veían implicados políticos y narcotraficantes. Uno de esos audios, revelados por el abogado en Semana en Vivo, es de una conversación de Hernández con un hombre de Bucaramanga, después de hablar, al parecer, de un terreno. El hombre no identificado dice que ha entregado plata para que la gente vaya y vote en San Martín, Cesar. No, toca meterle duro a esa mierda yo, y llegar y mandar plata a la gente para que salga a votar y toda esa mierda. Yo venía a eso, aquí en San Martín, a todos ya les dejé a 50.000 pesitos para que vayan y voten. Estos y otros más audios fueron entregados al en ese entonces fiscal federal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que hiciera algo con respecto a la segunda vuelta que cada vez estaba más cerca. Cuando los audios llegan a manos del fiscal Humberto, este decide ocultar la realidad y solo dar un pequeño bullicio, trasladándolo de la siguiente manera el 31 de mayo del 2018. El país va a quedar escandalizado cuando se conozca la dimensión de la corrupción electoral. A esta actuación reaccionan diferentes mandatarios del gobierno colombiano en sus cuentas de Twitter. Días después, el Ñeñe recibe la llamada del escándalo a las 9:58 de la mañana del 3 de junio del 2018. La mujer desconocida, identificada en el documento como MD, quien después fue reconocida como María Claudia Calladaza por el periodista de la Nueva Prensa Julián Martínez, le dijo que estaba preocupada por las elecciones. Hay que trabajar mucho. A lo que el Ñeñe respondió: yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla a los departamentos. La Calla le contestó que consiguió 1.000 millones y que estaba buscando empresarios para mover la plata. El Ñeñe replicó: en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de argalleras, de transporte y de cosas. En estas otras no la vamos a tener. ¿Usted se imagina donde nos hubieran cogido esos 100 y pico millones de pesos que hubiera pasado en el valle? Mauricio se lo dijo a Priscila: no se deje llevar de la vieja Francia Sierra. Luego,
La Calla le dijo al Ñeñe que le llegaron unas pruebas sobre el esposo de Sierra. Con video y todo, el martes se las voy a llevar a Uribe. El informe de esta interceptación registra al final que la Calla dijo: Me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribe a Riohacha y Maicao. Tenemos que ganar en La Guajira. También menciona a otras personas que han sido miembros del gabinete. Yo tengo que salir ahora con el ministro de Hacienda, con Carrasquilla. Ayer me sentaron al lado de Carrasquilla y al lado de María del Rosario Guerra. En 2 audios más asegura que va a reuniones con el ministro de Defensa, en ese entonces Guillermo Botero. Como lo pueden ver, el narcotráfico no solo causa muertes y desapariciones, y mucho menos solo se presenta en grupos armados. Es increíble ver cómo el narcotráfico ha alcanzado a traspasar desde campesinos hasta barreras políticas, que por cierto nunca debieron ser traspasadas. Esta fue nuestra crónica audiovisual y espero que les haya gustado. Muchas gracias.